la mesa. Muchísimas gracias. ¿Por qué fue que la invitamos? Porque ella siempre ha, No, yo sé por qué. Vamos a ha hablar sido una de- banderada de los comerciantes, ha generado debates también y comisiones accidentales en el Consejo de Medellín sobre la regulación del ruido, además. Que me tiene enloquecido. Ay, ay, ay. Lo que hicimos con el ruido, tenemos comisiones accidentales y además hicimos un debate de control político muy concienzudo, con muchas cifras, con muchas formas de decirle a la administración, porque ellos nos responden en muchos casos, no somos competentes y no tenemos mucho que hacer. Entonces lo que hicimos es, venga, que sí hay que hacer y si es competente. Si bien ustedes no son competentes, a veces el área dice que no es competente, pero no es competente para poner una sanción. El gobierno no es competente para poner una sanción, pero son competentes para hacer acciones que nos ayuden a todos a disminuir el ruido. Entonces lo que hicimos con el debate fue, primero, exponer todo lo que genera ruido, cuáles son todas esas fuentes del ruido, porque nosotros a veces se nos olvidan. Ya el ruido está tan normalizado en nuestro distrito que se nos olvida. Y se nos volvió paisaje. Entonces lo primero que hicimos es exponer esas fuentes principales del ruido, exponer cuáles son las comunas que más quejas tienen por el ruido y decirle a la misma administración, usted sí es competente. Y cada Ya una de sé. las entidades y las secretarías es competente. Ya sé a quién tengo que invitar a mi oficina. ¿Ustedes saben por qué? ¿No? ¿Dónde es tu No, oficina? mi oficina es aquí, a 10 metros. Pero resulta que por la falta de Estado y por la necesidad de muchas personas, esto se volvió un rumbeadero y la gente se tomó el parquecito y eso empezó una casetica, 2, 3 mesas, tron, y de repente se llenó. ¿Y de ahí qué vino? Al parlantico y el chiquitico y el más grandecito. Y yo pues ya, las playlists de aquí me las conozco. Ya sé cuáles son. Por la mañana ponen una, por la tarde, y eso es a todo taco. Y otra cosa que me impacta mucho es, tengo por mi casa, hay yo no sé, este personaje debe ser como Uber en su moto, muy contento, llega a las 8 de la noche de trabajar. Qué moto para sonar, qué cosa, yo creo que nos despierta todo el barrio. Hay una falta como de Estado en el control. Lo que O yo de digo, cultura ciudadana sí, también. pues, de cultura, no, pues que si a mí no me sanciona por ponerle un resonador a mi carro o a mi moto para que suene, yo la pongo, pero la ley no lo permite. Pero ¿quién lo controla? Nadie. Es extraño eso, ¿verdad? Nos volvimos tan permisivos que normalizamos cualquier tipo de ruido. Entonces, las motos, las chivas se meten por cualquier sitio de Medellín hoy. Entonces nosotros estamos proponiendo, no acabemos las chivas, por ejemplo, porque es parte de nuestra idiosincrasia, pero creemos la ruta de la chiva, por donde van, que son unas vías principales donde no tengan residentes que no afecten. Entonces es coger cada una de estas problemáticas y empecemos a sacar. Tú decías, hay una proliferación increíble de graneros y tiendas en Medellín y llegan y dicen, no, es que estoy como por el POT, nosotros tenemos ya muchas partes residenciales con medias y altas mixturas, entonces se nos queda como nos dicen, no, es que ya estoy en media y alta, pero yo les demostré en el debate que la alta y media mixtura no depende de la alta y media mixtura, es para ejercer y hacer labores y comercio y lo que usted quiera, ¿cierto? No para producir ruido. O sea, alta mixtura no quiere decir alto ruido, porque además el ruido viaja. Entonces, lo que tú proyectas de ruido también tiene que ver. Si tú proyectas ruido en baja mixtura, tienes que controlarte. Entonces, todas esas cosas las estuvimos hablando porque necesitamos empezar a hacer rutas. Y yo trabajo también mucho con los comerciantes. Hace más de 8 años los mismos comerciantes organizaban las jornadas del ruido y los mismos comerciantes caminaban por cada una de los bares y discotecas y les decían a las personas, venga, hagamos nosotros la misma jornada, revisemos cómo están tus parlantes, cómo están tus ventanas, cómo ayudamos para que ese turismo que ha crecido tanto en Medellín, que ha sido el que nos ha aumentado mucho este consumo y todo lo que son servicios, ¿cómo hacemos para que eso sea sostenible? Y las personas de Medellín no cambien su calidad de vida por este turismo. Mire, en la pandemia a mí me pareció, yo creo que todos lo percibimos,
Medellín igualmente sigue siendo como es un valle, es una olla. Una bateíta. Y usted llega, y en la pandemia a mí me pareció muy particular porque me paraba a escuchar y no se oía ese ruido de todos los vehículos, de todo lo que pasa. Obviamente hubo un momento en que todo eso se bajó. Me impacta mucho pasar por algunos lugares en la 80, en Colombia, donde son 3 o 4 locales de licores o de comida, y cada cual con su música todo taco. Yo no sé cómo hacen para sentarse en ese espacito y nada más escuchar esta y esa, más el partido de fútbol. Esa es como nuestra cultura latina. Menos mal que aquí en Medellín no nos gustan los picos, los famosos picos de la costa, que son los parlantes que suenan a toda matraca. Pero sí, el problema del ruido es fuerte. De hecho, una de las cosas que fue pasando a través de los años es eso, como normalizamos ese nivel de ruido. Antes usábamos un nivel diferente de ruido en cada uno de los bares, en cada uno de los negocios. Cada vez empezaron a subir, a subir. ¿Y qué pasa? El del negocio, yo tengo un negocio y tengo otro al lado. Entonces, los dos no se autorregulan diciendo, pongámoslo pasito, mermemos para que me dejes oír la mía y yo te deje oír la tuya, sino que se ponen antes de a pelear quién lo pone más duro. O sea, se regulan es hacia arriba. Entonces, eso son lo que queremos nosotros hacer, porque además, dentro del debate, por ejemplo, habían muchos residentes que nos pedían y que decían, hay que insonorizar. Y yo les decía, por ley, no hay una ley que te exija insonorizar. Eso es ideal para cuando tienes una discoteca, ¿cierto? Ajá. Pero no te lo exige, pero sí te exige hacer acciones que cuiden el ruido. Y eso está en una de las herramientas del POT, que son los planes ambientales urbanísticos. Pero finalmente, concejala, entonces esto va más, es como un tema pedagógico, y usted lo dice, pues la administración no puede sancionar. Se puede hacer mucha pedagogía, pero si finalmente el ciudadano no toma la decisión de ser consciente que está afectando, nada va a pasar. La administración sí puede sancionar. La policía normalmente es la que debe sancionar en conjunto, porque para sancionar tiene que hacer unas mediciones, tiene que ir un inspector, y es a través del código de policía que se hace la sanción. Pero esto es insuficiente y te voy a explicar por qué. Hoy en Medellín tenemos solo un sonómetro funcionando. Y entonces ese sonómetro además depende de si tenemos o no contrato. ¿Cierto? Que ustedes saben que los contratos van a veces 2, 3 meses, paramos un mes, y bueno, aparte, cuando vamos a hacer una medición con el sonómetro, si está lloviendo, si por ejemplo el piso está mojado, entonces hay muchas condiciones. Si está venteando muy duro, entonces ya esa medición queda mal hecha, o sea, o no constituye una prueba para esa regulación. Entonces, por eso sí, esos controles son necesarios y hay que seguirlos haciendo, pero son insuficientes. Nosotros tenemos unos beneficios que damos, que se acabó de firmar, por ejemplo, un decreto de Convive la Noche, donde aumenta en esta época de Navidad el tema de ejercer el servicio. Pues las discotecas ya van hasta las 5 de la mañana, las que están en alta mixtura, ¿cierto? Yo siempre les he dicho, si podemos dar esos beneficios, ¿por qué no se los damos a los que se portan bien? Entonces yo he dicho, ¿por qué no creamos unos pilotos de unas cuadras que muestren que son sostenibles? Entonces, que hagan un trabajo de explotación sexual y comercial de niñas y adolescentes, que hagan un trabajo además de buen uso de los residuos sólidos, que esa es otra de las problemáticas grandes de Medellín, y muchas son en estos sectores comerciales, donde estemos comprometidos con los comerciantes, y ahí sí le damos esta clase de incentivos. Entonces esto yo creo que funcionaría muchísimo mejor. Podríamos darle unos incentivos así a los comerciantes que insonoricen, a sí mismo. Usted, de acuerdo a lo que nos dice, me da como esa percepción y esa sensación de que los comerciantes no están tan comprometidos con la normatividad. Primero por el lado del ruido, y segundo por el tema de los residuos. O sea, solamente les importa generar ingresos y no hay un tema de responsabilidad social con su entorno, es lo que estoy entendiendo. Yo camino mucho todo el sector de la noche, y yo sé que si uno hace el ejercicio, encuentra comerciantes que lo quieren hacer. 1, 2, 3 por sector, pero con eso usted empieza.
Lo que pasa es que como no hemos hecho nada, no hemos hecho ninguna regulación, obviamente todos vamos a ejercer nuestra labor de la forma más fácil que encontremos, porque es que ser, como yo les digo, sostenible, necesita un esfuerzo adicional pero si nadie me llega a mí y nadie me lo pide, nadie me lo exige, solamente tengo residentes y desafortunadamente hoy hay un choque entre residentes y comerciantes y eso se tiene que acabar. Los residentes deberían empezar a trabajar con los comerciantes y hacer unas mesas ampliadas donde lleguen a acuerdos y ellos mismos gestionar sus territorios. Si nadie los está direccionando, si nadie los está acompañando a hacer este tipo de cosas, si no damos ningún incentivo, y los incentivos los damos fácil, porque hoy se están dando incentivos muy importantes porque también el sector viene muy aporreado de pandemia, fue el sector de los sectores más aporreados económicamente en pandemia. Entonces, si no le hacemos ese acompañamiento a este sector, pues él va a seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora, que entre otras, en Medellín ha faltado mucha planeación en todo el tema del entretenimiento. Ah, claro, aquí es. Si usted no tiene parqueadero, monte negocio. Es al revés. Es al revés de la teoría. Hola Nacho, sí, así está esto acá en Niquía. Un kiosco con empanadas y un bafle como discoteca. Es que parece ser que fuera de nuestra idiosincrasia esta bullaranga y los pregoneros. Entra aquí, compre y lleve barato. Y es así. La bullaranga definitivamente afecta. Yo pienso que se vaya contaminando mucho una ciudad, se va volviendo insoportable. Invivible. Mire, tenemos un reporte de Salomé. ¿De qué es el reporte que tiene la nota que nos hizo Salomé? Nacho, precisamente la problemática en el Parque Lleras. Mirémosla. Mendicidad, vendedores ambulantes, prostitución y un parque que debía ser entregado en octubre sigue en obra gris. Esto es lo que queda del famoso Parque Lleras, un sector del poblado que era reconocido por restaurantes y discotecas de renombre, y ahora solo se habla de las problemáticas por las que atraviesa este sector. La Policía Nacional precisó que en lo que va corrido del 2022 se han interpuesto 117 denuncias por delitos relacionados con explotación sexual comercial de personas, pues para nadie es un secreto que la calle 10 se convirtió en una zona de tolerancia y uno de los lugares favoritos de los llamados turistas sexuales. La Personería de Medellín ha censado más de 582 personas de la población indígena, especialmente mujeres y niños, que se dedican a la mendicidad, problemática que también afecta a este parque. Por su cercanía con la calle Provenza, un sector que se ha posicionado como la calle más cool, según un listado de Time Out, que buscó las 33 mejores calles del mundo, se ha visto afectada por esta problemática. Con el cierre del Lleras hemos podido ver cómo personas que ejercen la prostitución pues han salido porque ya no hay casi pues negocios abiertos, digámoslo así, y ellas buscan, es donde haya el extranjero, además que Provenza está teniendo un auge conocida por todo el mundo, entonces nos toca estar aquí como frenando el cuento de la prostitución. Uno no puede, o sea, sabemos que en Colombia la prostitución es legal, pero pagar por ella no, y eso es lo que no sabe la gente. Entonces se vuelve como en un desfile que no queremos que pase eso acá. Como si fuera poco, el parque principal y algunas vías fueron intervenidas a inicio de este año con una inversión aproximada de 10.000 millones de pesos, obras que debían estar listas para octubre de este año, pero a la fecha no se han terminado y apenas hace 20 días se habilitó el paso por una de estas calles. Esta situación tiene desesperados a los comerciantes del sector. Ya mientras realizaban esto, preguntábamos y siempre ya tú sabes cómo sucede eso, que se van como que tirando la pelota, por decirlo coloquialmente, que no es esta contratista, sino que es la otra, no es culpa nuestra, y así sucesivamente iban pasando los días. En definitiva, tuvieron un retraso de más de 5 meses para entregar solamente estas dos avenidas, que es la 9A y la 40. ¿Qué pasa entonces con este lugar que alguna vez fue una de las zonas de más renombre en Medellín? ¿Dónde está la Secretaría de Infraestructura, Espacio Público? ¿Dónde está Inclusión Social? Nos quedamos sin entender. Es una zona
Y miren lo que pasó. O sea, es que es inentendible cómo es que este contrato lleva todo este retraso. ¿Cómo? Yo me hago una pregunta ahí, concejal, o concejala. Como dicen por ahí, entonces está lleno de todas estas mujeres que trabajan en prostitución. ¿Y a dónde están yendo? Están yendo a los hoteles de ahí que son bien costosos, bien caros. ¿A dónde están yendo? Ahí se debe haber generado un negocio paralelo. Sinergia. Sí, debe haber un negocio paralelo de moteles escondidos ahí, porque dígame entonces. Se recuerda ¿dónde las van? residencias y las quejas tan frecuentes de esas residencias que de manera ilícita permiten que los extranjeros entren con Sí, menores. por eso. Y usted, sí, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo no degenerar estas zonas, hacer acompañamiento, tener presencia del Estado y sobre todo cumplir pues, si negocié esto para que me lo entreguen en tanta fecha y nada? Bueno, vamos, ahí hay varios No, temas. muchas cosas, sí. La primera, voy a hablar entonces de la obra. La obra tiene un atraso aproximado de 4 o 5 meses. Ellos siempre dicen que es por el tema invernal, pero la verdad es que nosotros tuvimos muchas quejas de los mismos comerciantes que decían que en la obra no veían casi personas trabajando. Sí. Entonces eso tuvo que influir definitivamente en el retraso de las obras. Ahora van a parar y van a seguir en enero, o sea, va a haber como van a parar en obra para que puedan atender pues los comerciantes y no se afecten tanto. Y en enero vuelven a retornar y van a hacer como la entrega como por 3 partes. Una en enero, otra en febrero y otra en marzo. Entonces sí es muy alejado esta entrega y es muy importante. El Parque Lleras no se va a arreglar con la obra. Es importante esa obra que se hizo porque el Parque Lleras estaba en mora de hacerlo hace muchos años, pero nosotros necesitamos varias cosas. Ahí ustedes hablan de inclusión social, de policía. Les voy a decir, ¿dónde está ICBF y las comisarías de familia? Esas son las que más nos faltan. Porque cuando tenemos todos los procesos, lo que se vive en el Parque Lleras, que es grave, que contaban, por ejemplo, con el tema de la población indígena, todo esto es explotación comercial de niños y niñas, porque ahí decían mujeres y niños. Pues si uno se va a ver, yo hago muchos recorridos en el Lleras de noche también, acompaño muchas veces, y uno ve que estas mujeres no son mujeres, son niñas de 12 y 13 años con hijos ya. Entonces ellas también son niñas explotadas por bandas criminales, por sus mismos maridos y porque ellas tienen organizadas personas que las llevan a hacer esa explotación. Entonces nosotros necesitamos en el Lleras que no nos quedemos con inclusión social, policía y los que siempre van, porque allá sí está la policía, allá sí está inclusión social, pero se quedan cortos. Si la comisaría, por ejemplo, nosotros tenemos un decreto para que los menores de edad no estén en la zona. ¿Qué pasa? El policía los detiene, los lleva a la comisaría o a un sitio específico que normalmente es en el bosque o en Belén, pero como allá no hay nadie que los procese, los suelta. Y los mismos niños, que muchos en este momento tenemos hasta unos niños que vienen de Bello, vienen, se devuelven, más se demora el policía en hacer el proceso que ellos devolverse y reírse del policía. Entonces imagínense, si no tenemos a bienestar social que le haga toda la trazabilidad a estos niños, que además son renuentes, y que le digan a sus familias, si usted sigue haciendo esto va a perder a su hijo, si no hacemos eso vamos a seguir el tema de los niños. En el tema entonces de la explotación sexual de niños, niñas y personas, porque allá ahí también son grupos ya criminales que hay en el sector. Entonces ahí necesitamos es actuación de fiscalía y esto hasta hoy no lo hemos tenido. Por eso es que en el Lleras quedamos cortos con la atención que hay, porque la policía y personería y todas las IAS y todos los que están yendo allá, inclusión social, lo que hacen es acompañar a las familias, acompañar a las personas que ejercen labores sexuales y les dicen, por favor, ven, salte, pero hasta más allá no pueden ir. Entonces, por eso necesitamos que de verdad los entes
regulen y hagan el tema de que se está haciendo, que hay una explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes y de personas. Concejala, de pronto usted hace algunos días estuvo allí adelantando una comisión accidental precisamente donde se estaban evaluando las obras. Estuve yo ahí haciendo presencia y veía que habían muchos comerciantes. ¿Ellos qué les han manifestado? No, los comerciantes están desesperados porque de todas formas caminar hoy el Lleras es muy difícil. Caminar las obras, uno para entrar a los locales tiene que caminar por las obras. Yo creo que en el Lleras hay que resaltar que hay algunos comerciantes que están haciendo apuestas y están haciendo locales mucho de más nivel para mejorar también esa clase de gente que te va y cuidan mucho más la gente que te entra. Pero tenemos otro tipo de comerciantes que están haciendo otras apuestas y que no están siendo reguladas. Inclusive, pues lo que nosotros oímos en el Lleras es que hay discotecas y lugares donde se ejerce este tipo donde se ofrecen mujeres para ejercer la prostitución. Entonces nosotros necesitamos en el tema de las obras, obviamente, terminar para que la gente vuelva. Y yo creo que una de las cosas, al Lleras lo tenemos que recuperar también entre todos. Yo siempre he dicho que todos nos quejamos, pero pocos hacemos. Y una de las cosas que podemos hacer es hacer sentir incómodo a esas personas que van a ejercer ese tipo de cosas. Porque a mí me ha pasado y todos se ríen mucho porque mis hijas inclusive me regañan porque cuando yo veo a un extranjero apoyando la mendicidad, apoyando la prostitución, lo regaño. En un inglés, pues, el que tenemos, pero lo hago. Entonces, si somos más haciéndolo, si somos más yendo al Lleras a negocios buenos, entonces nosotros vamos a ayudar. Yo creo que cuando si todo eso se da es porque es lucrativo, si ejercen la mendicidad es porque tienen un buen lucro y pues obviamente quienes llegan les dan. Nosotros tenemos una mesa para trabajar el EXNA y ahí es que nos hemos dado cuenta de muchas de estas cosas y una de lo que queremos hacer es que la ciudadanía misma lance una campaña en contra de la mendicidad y que donde le digamos a los extranjeros y a las personas que nos visitan que dar limosna agrava las situaciones que ellos están viendo y que sí tienen otra opción, porque es que aquí hay muchas opciones. La población indígena tienen unos centros específicos para ellos, los niños y niñas y los habitantes de calle tienen los centros días, entonces opción sí hay. Sí. Entonces nosotros queremos hacer una campaña donde a través de un QR las personas puedan ir y ver esos videos de por qué es malo ayudar y apoyar la mendicidad en el Parque Lleras y en Medellín. A mí lo que sí me tiene muy triste desde hace tiempo y que tanto que me gusta a mí la infraestructura es cómo Medellín está quedando uniformada. Insisto en que no me acaba de convencer eso. Los mismos ladrillitos, el amarillito clarito, el medio rojito, todo es igualitico. No le estamos dando como sabor a nuestra ciudad. Y unas obras con un retraso como este, se había pedido volver peatonal a gran parte del Parque Lleras. Hacía poco habían incluso pintado una de esas vías que están interviniendo y se gastaron mucho dinero y fue una inauguración, bombos y platillos y no sé qué, y al poco tiempo levantaron el asfalto. No tenemos como, teniendo países que saben de esto. Y usted va a Miami y ve unas calles donde les ponen el adoquín así, hacen en Europa, San Sebastián, Barcelona, hacen cosas y aquí no, una pinturita y listo, eso los 6 meses está acabado. Materas. Y yo creo que hay veces... Y definitivamente deberíamos trabajar, yo trabajo mucho cuando hago los proyectos con los comerciantes, de trabajar la identidad de cada territorio. Claro. Entonces en el Lleras se debe trabajar mucho la identidad. Sí. Y yo, por ejemplo, una de las cosas en cada una de las comisiones accidentales, pido la fuente. La fuente del Parque Lleras tenía 180 años y esa fuente está perdida. ¿Se perdió? La fuente del Lleras está perdida. No le creo. Y esa es una parte muy importante de la identidad. ¿Ah? Los artesanos del Lleras... La roja ya está derretida. No, es que... Yo voy a seguir buscando esa fuente. ¿En qué finca estará? No, es vergonzoso, es vergonzoso. Mire, ahí el mismo Parque Lleras, porque estamos con este ejemplo, pero ocurre en muchos lugares. Ahí pasa la quebrada, la presidenta. No, Maya, para que la... Hombre, ¿por qué no somos tan creativos y le hacemos unos senderos para que la gente esté al lado de eso, de nuestras aguas, de toda esa... No, una malla.
Porque aquí eso sí, para construir encima de las quebradas, ahí estamos, y también vuelve y juega. La falta de Estado, hágalo al lado del río y encima, que aquí no pasa nada. La invasión. Lamentable. Bueno, pero habrá que hacer muchos controles porque, o sea, Medellín, y lo hablamos esta semana aquí en el programa, o sea, somos receptores de turismo. Aquí tuve a un pariente español y me decía, jamás en la vida había visto tantas, la P, que ustedes saben, se quedó asustado, y lo dicen muchos turistas, van a buscar una buena comida o a rumbear, y ¿qué se le encuentran? Es el acto de prostitución más impresionante, lamentable, no está prohibido, no es ilegal, pero ¿cómo hacemos para que esto no sea tan obvio o se quede ahí metido y estas zonas se vayan degradando? Porque se van degradando. Sí, totalmente. De hecho, otra de mis comisiones accidentales es del tema del turismo, porque hoy en Medellín seguimos basados en la política pública del turismo que se hizo en el 2015, donde le estábamos apostando a un turismo de negocios, y hoy la realidad es que somos un turismo de entretenimiento. Entonces necesitamos volver a escribir esa política pública del turismo, donde empecemos a pensar qué es lo que queremos. Primero, yo propondría, primero, el turismo comunitario y de cada una de las comunas. Inclusive cuando hablamos de la Comuna 13, que es la única que hace un tema de turismo allá, solo se centra en las escaleras y en ese proceso, pero la Comuna 13 tiene espacios hermosos, ambientales, y tiene otras cosas que ofrecer. Los festivales y los boleros en la Comuna 12, todo el jardín circunvalar de la Comuna 8, o sea, nosotros tenemos muchas cosas. Las flores en Santa Elena no son solo en las fiestas. Negocio, sí. San Cristóbal produce más flores que Santa Elena, y nadie lo sabe porque tampoco se los mostramos. Como una ruta precisamente para que los extranjeros que lleguen pues tengan esa posibilidad. ¿Cuántos puestos turísticos hay en Medellín? Me imagino que habrá uno en el Pueblito Paisa, en el Parque de Río, y pare de contar. O sea, es que no la hay hemos que, construido. desde que llegue un aeropuerto debe estar esta estrategia. No tenemos esa vocación. Medellín es una ciudad donde las aves migratorias pasan por unas épocas del año. Eso no lo mostramos, eso no lo contamos. Entonces, por eso es muy importante. Esa es otra cosa que pasa con el ruido. Y nosotros podemos ver que, por ejemplo, en comunas como la 10, en el centro, y en la 14, vemos muchos pericos. Y la gente dice, ay, qué lindo los pericos, pero la verdad es que estamos llenos de pericos en esas comunas porque son las únicas aves que resisten los niveles de ruido que estamos viviendo en esas comunas. Entonces, la verdad es algo preocupante para el medio ambiente. Es una gran... Y aquí lo vamos a tener a todos, señores. Van a pasar por esta mesa todos los candidatos a la próxima alcaldía de Medellín. Sí. Y habrá que cuestionarlos mucho en este sentido y ver si realmente van a traer propuestas claras para este cambio de vocación o meterlo dentro de una propuesta de desarrollo de la ciudad de Medellín. ¿Cómo es ese turismo? ¿Para qué? ¿En dónde? ¿Quiénes pueden estar? Porque si nos quedamos, Valle del Software, pues listo, muy interesante todo eso. Somos una ciudad de servicios, listo, también muy interesante. Pero hay que ponerle mucha atención al turismo. Es un generador de ingresos absolutamente gigantesco. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde el dólar está al precio que está y donde prácticamente vivimos en la ciudad de la eterna primavera los 365 días del año, a excepción este año no, a excepción de este año, María, no me mire así, a excepción de este año, pero fue todo el país, y cómo ligar Santa Fe de Antioquia, y cómo ligar Guatapé, o cómo ligar Cerro Tusa, y usted llegó a Medellín y el primer día se fue, hizo Pueblito Paisa, la bucetica lo llevó a hacer el Grafitour, y de ahí lo llevó a una zona de comidas, el segundo día se fue para este lado. ¿Cómo lo hacemos? Manrique. Y empezar a construir todo esto. Un día en Medellín, uno por fuera, un día de comercio. ¿Cómo hacer, en verdad? Pero estamos con los ojos tapados, no sé. Concejala, me encanta haberlo tenido aquí en el programa. Vuelva, le invitamos. Cuando quieran, nosotros estamos trabajando muchos temas, los temas de la quebrada, el multilingüismo en Medellín. Tenemos muchos temas de territorio que estamos haciendo. Entonces, cuando quieran, aquí vendré. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, Nacho. Nos vamos para una pausa, ¿les parece? Ya volvemos, gracias.